Creías que sabías todo sobre sus vidas y éxitos, pero ignorabas la durísima lucha personal que mantenían fuera de los focos. En este 2025, estos 10 famosos mexicanos dan la cara contra el cáncer y sus testimonios podrían conmoverte profundamente. No te pierdas esta cruda realidad. Mau Nieto. Por más de una década entera, el nombre de Mauricio Mau Nieto fue la pura definición de la risa. Con tan solo 22 años, pisó su primer escenario en aquel 2012, y desde entonces su carrera no dejó de crecer. Aquella comedia tan fresca, directa y sin filtros, lo posicionó rápidamente como uno de los pilares del stand-up en todo México. Poco después, sus especiales de comedia en Netflix y el éxito en Me Caigo de Risa lo transformaron en un auténtico ídolo. Mau estaba en la cima y brillaba con luz propia. Nada parecía frenarlo, hasta que lo inesperado lo alcanzó en marzo de 2025. Fue Carla, su mujer y especialista en dermatología, quien detectó una señal que cualquiera de nosotros habría pasado por alto totalmente. Un bulto diminuto en el pecho, sin dolor ni molestias aparentes. Pero esa marca insignificante cambió de aspecto, sangró, y Carla supo que algo no iba bien. Pasaron pocos días hasta que llegaron las pruebas, la biopsia, y esa palabra aterradora que lo paraliza todo por completo: el cáncer. Se trataba de un carcinoma vasocelular, una variante específica de cáncer de piel. Aunque los médicos decían que era de bajo riesgo, el golpe fue demoledor, recordándole de forma cruel que hasta las estrellas pueden sufrir la enfermedad. El 27 de marzo, Mau optó por no esconderse. Agarró su teléfono móvil, grabó un video íntimo y lo subió a Instagram, mostrándose vulnerable, sin maquillaje y con una verdad que dolía de verdad. Sus seguidores se quedaron helados. El cómico que regalaba risas a diario ahora confesaba con la voz rota que estaba a punto de entrar al quirófano. Aquella cirugía fue rápida, pero invasiva. Tuvieron que quitarle el tumor y parte del tejido sano de alrededor para limpiar la zona. Luego vino la espera. 15 días de angustia absoluta. El humorista, convertido ahora en un paciente más, vivía en un torbellino de emociones mientras aguardaba los resultados finales de su delicada salud. Pero lo que realmente impactó a su público fue su profunda y radical transformación personal. Desde aquel instante, Mau Nieto se volvió un referente de prevención. En cada post o entrevista lanza un mensaje vital lleno de urgencia y humanidad. No olvides el protector solar, revisa bien tu piel y visita al dermatólogo. Por favor, no lo ignores nunca más. Porque el cáncer de piel es una enfermedad silenciosa, pero puede volverse algo letal si no se detecta con la rapidez adecuada. Mau tuvo la suerte de pillarlo a tiempo y ahora busca que todos sus fans tomen conciencia de este peligro para la salud. Actualmente, todavía en pleno proceso de recuperación, sigue compartiendo su vivencia como un superviviente real, como un marido entregado y muy valiente. Se muestra como un hombre de carne y hueso, un ser humano que miró directamente al miedo y decidió que nada lograría silenciar su testimonio. Andrea Torre. Durante muchísimo tiempo, Andrea fue la imagen de la dulzura, el talento y la cercanía para toda la audiencia televisiva mexicana. Tras sus primeros trabajos en la pantalla, su rostro pasó a ser algo habitual en las casas de millones de espectadores diarios. Sin embargo, fue gracias a la serie Una familia de 10, donde su carismático personaje se quedó grabado en la memoria colectiva. Gozaba de una vida envidiable, una trayectoria profesional impecable y un hogar feliz con su marido Pedro Ortiz de Pinedo y sus 3 queridos hijos pequeños. Nadie podía sospechar que tras esa sonrisa tan radiante se estaba gestando una de las batallas más duras y difíciles de toda su vida. Fue en julio de 2022 cuando Pedro notó algo raro, un bultito extraño en el pecho de Andrea, que al principio no consideraron grave. Pasaron meses vigilando la zona, pensando que se trataría de un tema hormonal o quizás una simple inflamación pasajera, sin importancia médica alguna. Por desgracia, el tiempo no perdona, y esa pequeña protuberancia comenzó a crecer sin descanso, hasta que la preocupación se hizo ya insoportable. Al realizarse las pruebas médicas definitivas, el diagnóstico fue un mazazo. Andrea padecía un cáncer de mama que requería tratamiento inmediato y urgente. Aquella noticia lo cambió todo, afectando a su cuerpo, a su salud mental y a todo su mundo personal. Andrea tomó una decisión muy valiente y poco común en el medio: el silencio absoluto. Nada de comunicados oficiales ni lágrimas ante las cámaras.
Únicamente su círculo más íntimo y su equipo médico estaban al tanto del calvario que la actriz estaba empezando a recorrer en la sombra. Mientras seguía actuando y sonriendo ante el gran público, Andrea luchaba en privado contra el miedo atroz, el agotamiento físico y la incertidumbre constante. Aquel proceso médico resultó ser realmente extenso. Tuvo que pasar por 18 sesiones de quimioterapia y una cirugía compleja para extirparle el tumor el 6 de febrero de 2024. También enfrentó 16 sesiones de radioterapia y 12 inmunoterapias que agotaron todas sus fuerzas físicas de manera drástica y muy dolorosa. Aún así, nunca abandonó su carrera. Aparecía en los platós con peluca y un maquillaje impecable, ocultando su sufrimiento tras una sonrisa profesional siempre perfecta. El público no tenía ni idea de que su cuerpo temblaba de dolor entre escena y escena. La luz llegó por fin en junio de 2025. Aquel día no hubo cámaras. Suscríbete. Solo lágrimas. Eran llanto de puro alivio, la fe de quien se sabe superviviente. Al fin consiguió respirar sin angustia y mirar a sus hijos de frente. Se quitó de encima ese peso muerto de la incertidumbre, y fue justo ahí cuando se atrevió a hablar. Confesó que una guía silenciosa estuvo a su lado. Le acompañó durante el proceso Verónica Toussaint, otra valiente que también lidió con su propia y durísima batalla personal contra el cáncer. Ella le entregó un rosario muy especial, un pequeño objeto que Andrea portó siempre como un escudo protector, un auténtico símbolo de fe y entereza. A día de hoy, Andrea Torre no es solo una actriz que ha renacido, es madre, es esposa y, sobre todo, una mujer valiente que eligió luchar. Peleó con uñas y dientes desde la sombra para cuidar su propia luz. Su relato nos enseña que no todas las guerras necesitan ser públicas para considerarse gestas heroicas. La fe puede ser nuestro único sostén en los silencios más amargos y también durante las jornadas más oscuras. Existe una fuerza imparable cuando decidimos seguir adelante sin rendirnos jamás y agarrando fuerte la mano de todos aquellos que más queremos. Hablemos de Carlos Torres. Desde su primer papel importante en Padres e Hijos, el reconocido actor no ha dejado de subir peldaños en su carrera. Con su porte de galán y un talento innegable, se volvió una pieza clave en el mundo de las grandes telenovelas para el público juvenil. Se hizo un nombre en toda Latinoamérica gracias a éxitos rotundos en televisión como Niñas Mal o la emocionante serie Sala de Urgencias. Pero fue su papel en La Reina del Flow el que lo lanzó directo al estrellato mundial, convirtiéndolo en un auténtico ídolo de masas internacional. De cara a la galería, Carlos parecía el hombre ideal. Alguien exitoso, muy atractivo y con una energía que se sentía totalmente imparable. Sin embargo, esta enfermedad no entiende de fama ni de éxitos. No pacta con la popularidad, aparece de golpe y a él le sorprendió en lo más alto. Corría la mitad del año 2023 cuando empezó a notar ciertas molestias físicas, pero en aquel momento prefirió no darles ninguna importancia. No parecía nada serio, algo rutinario, hasta que los análisis médicos confirmaron la peor noticia posible. El actor padeció un cáncer de próstata. Solo tenía 35 años. No encajaba en el perfil habitual, no tenía casos en su familia ni síntomas que le hicieran sospechar nada. Pese a todo, allí estaba ese diagnóstico que le daría un vuelco radical a su existencia. Durante largos meses, Carlos optó por guardar silencio. Continuó con sus rodajes, sonriendo ante las cámaras y cumpliendo con sus compromisos profesionales, aunque por dentro sentía que se estaba rompiendo. El proceso no solo dañó su salud, golpeó su paz mental, su ritmo de trabajo, y de forma callada, también sus ahorros y su economía personal. Y es que cuando el cuerpo te obliga a parar, todo tu entorno empieza a tambalearse peligrosamente, y más en un negocio basado en la imagen. No fue hasta el año 2025 cuando Carlos se decidió a hablar. Nos relató su verdad cruda, sin adornos innecesarios ni filtros. Compartió unos detalles de su lucha, su paso por el quirófano y los tratamientos. Aquellas noches de absoluto terror, las secuelas y las dudas. Esos miedos que se le clavaban con fuerza en el pecho como si fueran dagas invisibles. Pero sobre todo, nos habló de su propio renacimiento. Porque entender que no somos seres invencibles resulta aterrador al principio, sí, pero al final, esa realidad termina siendo algo muy liberador. Actualmente, Carlos Torres sigue con su recuperación y sus revisiones, pero ha vuelto al trabajo con una visión de la vida totalmente renovada.
Ya no se limita a actuar para entretenernos. Ahora busca inspirar a los demás y lanzar un mensaje claro a todos los hombres, jóvenes o adultos. Que vigilar nuestra salud no nos hace débiles. Que hablar abiertamente sobre estas enfermedades no debería ser motivo de vergüenza para ningún hombre. El cáncer prostático no es el fin del camino, sino un aviso para tomar conciencia. Su historia real funciona como un espejo algo incómodo, pero es un relato necesario. Porque detrás de ese físico perfecto de portada hay un ser humano real, alguien de carne y hueso como nosotros. Aprendió por las malas que la verdadera fuerza no reside en la apariencia, sino en la capacidad de resistir cuando llegan las peores tormentas. Especialmente cuando nadie nos observa. Chava Drago, en la década de los 80, no era solo un vocalista más, era un auténtico fenómeno musical. Como líder de Coda, la mítica banda que cambió el rock en México con temas épicos como Aún 20 para las 12 o Tócame. Verlo sobre el escenario era puro espectáculo. Aquella melena, el cuero, su pasión desbordante y una fuerza vocal que hacía vibrar a sus seguidores. Pero ni su estatus de estrella, ni la potencia de su voz, pudieron frenar lo que se estaba gestando, de forma silenciosa, en su interior. En julio de 2024, cuando la adrenalina no bastaba para ocultar el dolor, Chava recibió la noticia que lo cambiaría todo. Un diagnóstico médico devastador. Cáncer gástrico. Fue como si una nota desafinada rompiera de repente toda la armonía de su brillante carrera musical. Los doctores fueron tajantes. Necesitaba una gastrectomía total, lo que implicaba extirparle el estómago por completo para intentar salvarle la vida. Fue una intervención quirúrgica muy agresiva, pero aquel guerrero del rock entró a la sala de operaciones con la misma valentía de siempre, con ese mismo coraje que demostraba al cantar ante su público. Luego llegó la etapa más amarga, sesiones de quimio y tratamientos muy duros. Tuvo que pasar por muchos cambios físicos y emocionales. Parecía que iba mejorando. Los que más le querían hablaban con mucha prudencia, pero también con mucha ilusión. La pelea estaba siendo difícil, pero Chava resistía. Hasta que en abril de 2025 el mal regresó. El cáncer volvió con una agresividad extrema, siendo mucho más cruel. A partir de ese instante, su día a día se transformó radicalmente. Chava Drago, aquel ídolo que llenaba estadios enteros, pelea ahora su batalla más complicada desde la cama de un hospital. Se alimenta por sonda. Su cuerpo está débil, pero su espíritu no. Suscríbete para ver más historias de superación. Su familia, viendo el enorme desgaste físico y económico, lanzó campañas para poder recaudar fondos. No lo hacen por lástima, sino por la vida misma, porque sigue habiendo música y esperanza. Y a pesar de los golpes, Chava no se rinde. Envía mensajes a sus fans desde la cama. Da las gracias y sonríe con esa mirada que cautivó escenarios. Sus seguidores no le han olvidado. Han respondido con un amor inmenso que une generaciones. Alejandra Guzmán, hija de dos grandes leyendas mexicanas. Silvia Pinal y Enrique Guzmán. Alejandra creció bajo los focos, pero quiso ser mucho más que una hija. Se curró su propio camino con esfuerzo y voz rasgada. Desde los años 80, marcó su estilo rebelde. Su energía explosiva y presencia salvaje sobre las tablas la coronaron como la auténtica reina del rock latino. Temas como Hacer el amor con otro eran pura independencia. Alejandra vivía al límite, con una intensidad brutal. Amaba con riesgo y cantaba dándolo todo en cada show, hasta que la vida le dio un golpe. Ni el rock pudo silenciar aquel momento de 2007, cuando todo cambió para siempre. En plena gira, con los gritos del público aún vibrando, recibió un diagnóstico devastador: un cáncer de mama. La noticia la dejó helada unos segundos, pero solo un instante, porque su voluntad es puro acero. Se negaba a rendirse. Empezó de inmediato con cirugía, terapias médicas y los duros ciclos de quimioterapia. Todo eso agotaba su cuerpo, pero no su alma. Muchos habrían parado. Ella decidió seguir adelante. En lugar de ocultarse, Alejandra hizo de su lucha puro arte. Ese año lanzó su álbum titulado Fuerza. Fue un proyecto muy íntimo. Su canción, Hasta el final, no era música, era su manifiesto de supervivencia. Un grito del corazón que decía: estoy aquí, sigo en pie, y no pienso marcharme todavía. Durante el proceso,
Alejandra mostró una entereza increíble en el espectáculo. Nunca quiso maquillar su dolor. No escondió sus cicatrices ni bajó el tono. Habló de frente sobre su recuperación y la prevención. Se volvió portavoz de campañas contra el cáncer, enfocándose sobre todo en ayudar a las mujeres jóvenes. Esas chicas que suelen pensar que a ellas no les pasará. Hoy, en 2025, sigue girando. Sigue cantando y dejándose el alma en cada escenario. Superó al cáncer, a la industria y las críticas. Venció a sus miedos y excesos. Y por si fuera poco, nos sigue inspirando con una fuerza única. Porque Alejandra demostró que el rock no se para por nada y que la rebeldía también ayuda a sanar. Cualquier cicatriz puede llevarse con orgullo. Cuando la vida te rompe, siempre puedes volver a armarte. Puedes ser más fuerte, libre y viva que nunca. Suscríbete si te gustan estas historias. Paulo Quevedo. Durante años, Paulo Quevedo fue una cara muy conocida en las telenovelas más exitosas de toda Latinoamérica. Con su porte imponente y voz profunda, conquistó a miles de personas en una gran variedad de producciones. Actuó en La mujer en el espejo y Doña Bárbara. Siempre parecía tenerlo todo bajo absoluto control. Pero al llegar 2025, con el ritmo frenético de la tele, algo empezó a cambiar pronto. No era ficción. Ocurrió durante su paso por el reality La Casa de los Famosos All Stars, ante todos. Fue cuando empezó a notar una molestia constante en su garganta, algo que muchos habrían ignorado totalmente. Era una sensación muy sutil, casi imperceptible, pero fija. Paulo se hizo pruebas para no alarmar a nadie. Lo que descubrieron fue muy inquietante. Tenía 2 nódulos en la tiroides, uno benigno y otro maligno. El diagnóstico cayó como una bomba silenciosa. Paulo conocía el medio, pero esta vez no había guión. No había ningún ensayo, solo la realidad más cruda y el camino hacia la cirugía urgente. En una operación delicada, le quitaron la parte dañada de la tiroides. Fue un momento físico muy definitivo. También algo simbólico, porque su idea de ser invulnerable se rompió para siempre en ese mismo instante. A partir de ahí, todo cambió. Paulo empezó a ver la vida desde otro ángulo diferente. La experiencia fue una revelación dolorosa. Entendió que los síntomas pequeños a veces esconden amenazas muy graves. Aprendió que el cuerpo no avisa sin motivo y que la intuición es vital para seguir vivo. Esa voz interna marca la diferencia entre vivir o lamentarse. No olvides seguir nuestro canal ahora mismo. Hoy, en plena recuperación, Paulo Quevedo se siente mejor que nunca en toda su vida. Se siente renovado, no solo físicamente, sino también en su propio espíritu. Su mensaje es nítido, directo y urgente. Hazle caso siempre a tu propio cuerpo. Habla con una calma total, sin dramas, pero con esa seguridad de quien ha mirado de frente al abismo. Es la gran Daniela Romo. Daniela Romo no requiere introducciones. Su cara, su nombre y principalmente su voz grabada a fuego son un símbolo para toda América Latina. Desde su juventud deslumbró en las tablas y se ganó la tele, el teatro y la música con una energía que parecía ser eterna. Aquella artista que interpretaba Yo no te pido la luna, con los ojos bien cerrados y el alma puesta en cada verso. Una actriz camaleónica capaz de saltar de la tragedia más cruda al romance más dulce en cuestión de segundos en pantalla. Pero al llegar octubre de 2011, su mundo se detuvo de golpe. En una revisión médica de rutina, los doctores detectaron un tumor maligno en su pecho. Sin rodeos, sin esperas y sin tiempo para asimilar el golpe. Daniela, haciendo honor a su voluntad de hierro, no vaciló. El 4 de noviembre, apenas un mes tras la noticia, ya estaba entrando en quirófano. La cirugía fue solo el primer paso. Luego vendría lo más brutal: 15 quimioterapias y 30 radioterapias de choque. Cada sesión le quitaba un trozo de vida. Perdió su pelo, su voz y su vigor físico, pero su espíritu permanecía intacto. Durante largos meses, Daniela luchó en la sombra como una guerrera. Mientras fuera, el público seguía tarareando sus baladas más famosas. Su meta era simplemente sobrevivir. Cada mañana suponía un reto y cada noche una sombra de pura incertidumbre. El cuerpo le dolía mucho, su piel perdía fuerza y el ánimo le fallaba a ratos. A pesar de todo, jamás tiró la toalla, pues sabía perfectamente que su batalla iba mucho más allá de su propia vida.
Se trataba de defender su historia y todo lo que aún le quedaba por decir, por cantar y por disfrutar. Tras meses de un tratamiento agotador, Daniela Romo venció al cáncer. No se limitó a sobrevivir, ella renació. Desde aquel momento comparte su vivencia sin llanto, pero con una claridad y un propósito envidiables. Se transformó en una voz muy influyente para concienciar sobre la prevención y la importancia de detectar la enfermedad a tiempo. Ya sean entrevistas o grandes conferencias, insiste machaconamente en ese mensaje vital que es capaz de salvar miles de vidas. Hazte las pruebas pertinentes, no lo ignores. Escucha a tu cuerpo y cuídate mucho. Hoy, 14 años después de asomarse a ese precipicio, Daniela sigue estando muy sana, llena de energía y centrada en su salud personal, sin que se hayan reportado nuevas recaídas. No ha detenido su carrera, ni le tiene miedo al ayer, porque lo sufrió, le plantó cara y terminó ganando la partida. Actualmente, interpreta sus temas desde un rincón mucho más hondo, cargado de sabiduría y una luz especial que antes no tenía. Daniela Romo es el testimonio real de que el cáncer no siempre vence. A veces es el cierre de una etapa para iniciar otra mejor. Porque el dolor no puede apagar el talento nato, ni el temor consigue silenciar la voz. Su relato es inspirador y, sobre todo, muy necesario. Si una estrella de su calibre fue capaz de apagarse un momento para brillar luego con más fuerza, entonces todos nosotros también podemos lograrlo. Hablemos ahora de Ximena Pérez. Ella representaba la elegancia, el carisma y la profesionalidad máxima en la televisión de México. Por mucho tiempo, Ximena Pérez, a quien todos llaman cariñosamente La Choco, dio luz a las pantallas en millones de casas mexicanas. Sus apariciones en éxitos como Ventaneando o La Voz Azteca la consolidaron como una figura pública muy respetada, admirada y querida por el público. Sin embargo, en mayo de 2023, lejos de los focos y las cámaras, su existencia se rompió por completo de repente. Todo comenzó con un pequeño bulto, una ligera molestia en su pecho, que resultaba muy fácil de pasar por alto en el día a día. No obstante, su instinto le avisó de que algo iba mal. Tras las pruebas, la noticia cayó como un jarro de agua fría mediante videollamada. Cáncer de mama lobulillar invasivo. Ximena no gritó, ni publicó nada en redes. Simplemente decidió guardar silencio y llevarlo en privado. Únicamente su marido, sus hijos y su círculo íntimo, incluyendo a su colega Verónica Toussaint, supieron la dura realidad que estaba atravesando en secreto. Para todo el mundo, ella se mostraba igual que siempre, sonriendo y trabajando como si su vida no corriese peligro. Pero tras los focos, ella libraba una batalla realmente feroz. Se sometió a una mastectomía doble con reconstrucción inmediata en una cirugía compleja de 8 horas. Aquello fue solo el inicio. Lo que vino después fue terrible. 4 sesiones de quimioterapia roja, que es la más agresiva, seguidas de otras 12 de la variante blanca. Se quedó sin pelo, perdió las pestañas y también las cejas. Pero lo que nunca consiguió arrebatarle la enfermedad fue su inmensa voluntad. El 10 de noviembre de 2023 ocurrió lo que tanto había soñado. Asistió a su última sesión de tratamiento de quimioterapia. La campana sonó con fuerza y sus lágrimas brotaron. Estaba libre de cáncer. No obstante, Ximena esperó hasta el año 2025 para reunir el valor y compartir públicamente toda su historia de superación. Su intención no era dar lástima ni que la admirasen por ello. Lo hizo pensando exclusivamente en ayudar a otras mujeres. Habló por las mujeres que temen ir a consulta, por las madres que se descuidan por atender a los suyos y por las jóvenes que piensan que nunca les tocará. Ante millones de personas, pronunció esas palabras que se quedaron grabadas en todo México. Lo importante no es lo que nos ocurre, sino nuestra actitud al enfrentarlo. Suscríbete para conocer más historias de superación y dale un buen like si te ha emocionado su gran valentía. Su cuerpo luce cicatrices, sí, pero también desprende fuerza, amor propio y una determinación que es del todo inquebrantable. Ximena Pérez ha dejado de ser únicamente una conocida presentadora de televisión mexicana. Representa un símbolo, una madre con coraje y una superviviente que se atrevió a sincerarse no por fama, sino con el corazón. Hablemos de Guillermo del Bosque. Durante décadas, Memo fue ese genio invisible que estuvo detrás de las carcajadas de muchísimos millones. No solía aparecer ante las cámaras, pero manejaba con maestría los hilos de todo un imperio de televisión. Fue el gran productor que moldeó Telehit,
el encargado de convertir las ideas más locas en programas de éxito. Era el hombre que impulsaba carreras sin buscar el aplauso ajeno, una figura que todos respetaban, pero que muy pocos conocían. Se mostraba siempre alegre y trabajador. Lo que nadie sospechaba es que mientras diseñaba el ocio del país entero, aquel cáncer ya se había instalado dentro de su organismo, actuando como una peligrosa y silenciosa bomba de relojería. En el año 2017, Memo recibió el primer impacto, un linfoma de Hodgkin, con un diagnóstico frío y letal. Así arrancó una guerra de 7 años que muy pocos vieron, pues Memo prefirió mantener su privacidad siempre. Mientras creaba programas de humor, él recorría hospitales. Mientras otros celebraban las audiencias, él peleaba por su propia vida. Luchaba por mantener sus niveles de glóbulos blancos. En público era el productor triunfador, pero en privado rozaba el colapso total. Vivió momentos de mucha fe. Incluso llegó a anunciar su total recuperación después de un doloroso trasplante de médula ósea. Retomó su trabajo y sonrió a los medios, pero el cáncer nunca se marchó del todo. Simplemente se quedó escondido. Supo esperar y regresó. A principios de 2025, su salud empeoró. El Memo vital que todos conocíamos empezó a apagarse. Su organismo ya no reaccionaba y sus energías se agotaban. Cada nuevo día era un esfuerzo inmenso para poder respirar. El pasado 7 de abril, su corazón se detuvo. Murió en calma, lejos del ruido mediático, sin focos y sin ningún aplauso. La noticia fue como un impacto directo. No solo se marchaba un gran productor, acababa de caer una auténtica leyenda. El hombre que transformó la televisión de ocio en México, el que impulsó nuevos talentos y que lo entregó todo siempre. Se marchó dejando una industria que ya no será la misma. Memo no buscó compasión, peleó en silencio con gran dignidad. Natalia Jiménez era solo una niña pequeña cuando pisó por primera vez la cocina de MasterChef Junior México en 2017. Con su delantal blanco, una sonrisa muy inocente y ese carisma natural que tanto gusta a las cámaras, Natalia Jiménez se posicionó muy pronto como una de las concursantes más queridas por todo el público. No logró ganar el trofeo, pero consiguió algo mucho más valioso: ganarse la atención de toda una nueva generación. Creció rodeada de focos, miles de seguidores y muchos contratos publicitarios con marcas. En sus redes sociales, su vida parecía ser idílica, pero en la realidad, el cuerpo de Natalia estaba a punto de fallarle. A comienzos del año 2025, su suerte cambió. De un día para otro, toda su vitalidad desapareció por completo. Sufrió dolores, hematomas sin sentido y fatiga constante. Lo que parecía un simple catarro terminó llevándola directamente a urgencias. Un diagnóstico terrible cayó sobre ella, como una sentencia. Padecía un cáncer hematológico. Aquella sangre que le daba la vida ahora ponía en serio peligro su supervivencia a cada minuto que pasaba. La noticia resultó ser demoledora. Natalia no tenía 40 ni 30, ni siquiera había cumplido los 20 años todavía. Estaba empezando a descubrir la vida y ya tenía que enfrentarse a una enfermedad de la que muchísimas personas no escapan. Lo más duro no fue el tratamiento con quimioterapia o las transfusiones, sino el enorme contraste que ella vivía. Porque mientras sus fans disfrutaban de filtros y bailes virales, ella permanecía conectada a un montón de máquinas de hospital. Aparatos que vigilaban su sistema inmunitario. Mientras otros hablaban de tendencias, ella solo se centraba en lograr sobrevivir a la jornada. Pero en vez de ocultar su lucha, Natalia fue valiente y lo contó todo. Subió un video grabado sin maquillaje, sin una luz cuidada ni música, solo ella en una cama de hospital diciendo con la voz rota: «Tengo cáncer, pero lucharé. Tengo cáncer, pero no voy a rendirme». El video se volvió viral enseguida en todas las redes sociales. Y no por morbo, sino por la fuerza de su verdad, porque se atrevió a mostrar lo que nadie quiere enseñar: que tras cada publicación perfecta puede haber una guerra invisible. Ser joven no es ninguna garantía de tener buena salud. El cáncer también llega a la generación de los filtros. Si quieres ver más historias así, suscríbete. Hoy Natalia continúa con su tratamiento, pero también sigue hablando y motivando. Porque comprendió algo esencial: que ser vulnerable no te hace más débil, sino que te hace mucho más humano. Carlos Villagrán. Durante más de medio siglo, su cara ha sido siempre el reflejo más puro de la risa. Carlos Villagrán,
El gran actor que interpretó al mítico Kiko en El Chavo del Ocho no solo logró conquistar a toda Latinoamérica, también se convirtió en una pieza clave del ADN cultural para millones de personas con sus cachetes inflados y su gorrita de marinero. Sus gritos de "cállate, cállate que me desesperas" son leyenda. Parecía alguien inmortal e intocable, el símbolo máximo de una infancia eterna. Sin embargo, en 2023, tras esa imagen que jamás envejece en la televisión, el implacable paso del tiempo acabó pasándole factura. Carlos, con sus 79 años recién cumplidos, anunció esa noticia que nadie quería oír jamás. Le habían diagnosticado un cáncer de próstata. El artista, que siempre prefirió mantener su vida íntima muy lejos de los escándalos mediáticos, tomó la valiente decisión de hablar en público. Y al hacerlo, no buscó las lágrimas ni la compasión, sino que habló con una entereza admirable, sin pedir lástima y buscando solo la verdad. Me sometí a cirugía porque tenía cáncer, y gracias a Dios, todo salió bien. Sigo vivo, y eso ya es una victoria, comentó el actor. Esas declaraciones resultaron desarmantes y muy humanas. Aquella enfermedad, aunque se detectó a tiempo, le obligó a poner una pausa en su camino. Le tocó aceptar de golpe una realidad que muy pocos se atreven a enfrentar ante el ojo público: su propia fragilidad humana. Aquel cuerpo que llenó tantos escenarios y circos como una energía inagotable, necesitaba ahora cuidados constantes, revisiones médicas y bastante tiempo para poder sanar. Pese al duro diagnóstico recibido, Carlos nunca dejó de lado su trabajo. Siguió acudiendo a eventos, atendiendo a sus seguidores y grabando muchas entrevistas. Pero esta vez lo hizo desde una posición distinta, ya no como un cómico inalcanzable, sino como un hombre maduro muy consciente de sus propios límites. Se mostró además profundamente orgulloso de toda su trayectoria vital. Cada aparición suya hoy es puro agradecimiento y cada una de sus palabras un legado. Porque al final del día, Carlos Villagrán es mucho más que Kiko, es el ser humano real que respira detrás de ese gran ícono. Se trata de un intérprete que, incluso en su etapa de vejez, continúa dándonos lecciones sobre algo que muy pocos logran, como es envejecer con dignidad. Sigue mostrándonos cómo afrontar la enfermedad con valentía. Y aunque el cáncer llamó a su puerta, no consiguió arrebatarle ni un poco de su esencia. Porque a veces ocurre que los héroes de verdad no están solo dentro de una pantalla de televisión.